Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande me va a poder saludarlos, qué bueno que podemos empezar juntos la mañana. Gracias por elegir este espacio, gracias por dejarme acompañarte, por dejarme informarte. Hay muchas cosas ocurriendo, así que si estás listo tú, estoy lista yo, vámonos a un resumen. A ver, cuántos temas ya le decía y todos muy importantes, así que vamos uno por uno. Está el caso de esta persona identificada por las autoridades no solo de Estados Unidos, ahí sí también por parte de las autoridades mexicanas, identificado como integrante de la mafia rumana. Se detonó en su momento un escándalo cuando fue identificado como militante de Morena. Y entonces la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, dijo, él no tiene nada que ver con el partido, pero resulta que, pues sí, estaba registrado como militante ante el INE. ¿Qué va a pasar con ese caso que lastima al partido? Bueno, pues Morena informó que su Comisión de Honestidad y Justicia va a investigar y ya entonces determinará si le suspende los derechos partidistas. Él se llama Alejandro Enrique Arcos. Insisto, es identificado como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana. Él es asesor del exdirector de aduanas, Rafael Marín. Sí, el que aspira a la candidatura para gobernar Quintana Roo. Y pues la semana pasada, le decía, la dirigente de Morena negó que estuviera afiliado, pero el INE, el propio INE, desmintió la versión. Y entonces Ariadna Montiel pues se justificó diciendo que no se sabe todo el padrón, ¿no? Y que aunque está registrado, lo que pasa es que no refrendó su militancia. Yo no tengo en el momento si quién está o quién no está afiliado. Me reportó el coordinador del padrón que estaba afiliado desde el 2013. Nosotros no bajamos a la gente, sino manifiesta su intención de no estar. También habló sobre el tema del que habla el país entero, la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Prácticamente usó los mismos términos que la presidenta Sheinbaum. Dijo que la medida obedece a un asunto político y no por las acusaciones por presunto huachicol fiscal, donde la Fiscalía General ya se anticipó a asegurar que no hay pruebas para iniciar una investigación en contra de Andy. Sin embargo, en las indagatorias de la Fiscalía, aunque no aparece directamente su nombre, sí se menciona. Hay dos menciones, como el hijo del presidente y Andy. Estas declaraciones fueron hechas por dos marinos que ocuparon cargos de dirección y de subdirección en las aduanas, donde uno de ellos se convirtió en testigo protegido. Esa información, de hecho, fue confirmada por Epigmenio Mendieta. Él es el abogado de los hermanos Farías Laguna, los, digamos, únicos detenidos hasta este momento por esta enorme red. Los hermanos Farías Laguna, está el vicealmirante Manuel Roberto, que está preso en el Altiplano, y el contraalmirante Fernando, que está preso en Argentina y que lo quieren trasladar para acá. Bueno, el abogado de ambos dijo que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán sí aparece en la investigación, que lo mencionan distintos testigos, que señalan que las operaciones tenían el visto bueno de Andy, o sea que si algo se atoraba, pues bastaba con mencionar ese nombre o hacer esa llamada. Y bueno, pues el tema, desde luego, sigue generando reacciones. La líder de Morena habló del huachicol fiscal, pero dijo, a ver, ese delito nació con el PRIAN, cuando se aprobó la reforma energética del 2013. Y acusó que tanto el PRI como Acción Nacional permitieron esquemas de corrupción vinculados con la importación de hidrocarburos por particulares. Recordó el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, recientemente vinculado por ese delito. Ven, ahí señala entonces cuando empezó.
Lo importante sería que dejara de ocurrir ese delito que ha crecido a niveles, pues, preocupantísimos. El senador Gerardo Fernández Noroña, ante todo esto, pues se puso bravo, ¿no? Criticó, por un lado, la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Estuvo un evento el fin de semana en Oaxaca y lanzó una advertencia clara. Dijo que si desde Estados Unidos intentan meterse con México para ayudar a la oposición, bueno, pues que aquí él está listo. Consideró que la revocación de la visa es un ataque que va dirigido en realidad hacia el expresidente López Obrador y se alistó para defenderlo. Así se lanzó contra Washington. Atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Ya dijo el compañero presidente, toquen la independencia, soberanía nacional, toquen a la presidenta, quieran hacer un golpe de Estado y regreso a las calles a luchar. Y bueno, no fue el único, también la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera, pues le lanzó este mensaje a la Unión Americana. Acusó que desde ese país buscan atentar, escuche, esto es delicado, dijo que desde Estados Unidos quieren atentar contra la vida del expresidente López Obrador y aseguró que la revocación de la visa de López Beltrán no tiene que ver con huachicol fiscal, sino que es parte de una estrategia de desprestigio. Que Andrés Manuel López Obrador no les haya ganado las elecciones. No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado. Porque mientras este señor esté vivo, no solamente levanta México, levanta América Latina. Por eso ahora avanzan a los hijos, sin pruebas. Bueno, pues ahí entonces estos pronunciamientos que hablan ya, sí, de un levantamiento. Pero bueno, con respecto al huachicol fiscal, ayer la presidenta confirmó que el contraalmirante Fernando Farías, el que está en Argentina detenido, va a ser trasladado a México en extradición. Todavía no hay fecha. La justicia argentina y la defensa de Farías Laguna informaron que el 27 de agosto será el juicio para definir esta acción. Fernando Farías fue detenido el 23 de abril allá en el país sudamericano porque había una ficha roja de la Interpol. Usaba un pasaporte falso, se hacía pasar por guatemalteco, ahí su pasaporte decía, ¿no?, que se llamaba Luis Lemus. Pero pues la Interpol lo identificó y aquí en México la Fiscalía General lo señala. A él y a su hermano, lo mencionaba ya, el vicealmirante Manuel Roberto, que ya está preso en el altiplano, lo señalan como líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible a gran escala. Una organización integrada por marinos, empresarios, personal de aduanas, porque pues sí, para robar combustible, exportarlo o importarlo, pues se necesita la complicidad con altísimas autoridades. Los dos hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Desde mayo, Fernando Farías pidió asilo por razones humanitarias al gobierno argentino porque dice, en México mi vida corre peligro. Imagínese cuánto sabe ese señor. Pero sigo con el huachicol, porque ayer en Tlajomulco de Zúñiga, ya ve que, bueno, hay que combatir este delito y ahí van de pronto con algunos decomisos o aseguran por ahí de pronto algún predio. Rara vez hay detenidos. Ayer tocó en Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, este predio donde almacenaban combustible robado. Pero mire las instalaciones. O sea, no es cualquier changarrito. Es un lugar inmenso porque, claro, se requieren tanques, tractocamiones, pipas, cilindros, contenedores, así algunos hasta con las leyendas, ¿no?, de Premium y Magna, para poder vender la gasolina que se roban. Y todo fue gracias a una denuncia. ¿Los detenidos, Paola? Pues no hubo detenidos. Ya hay muchas respuestas. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación entre ambos países.
Dijo que se comparte información, se coordinan operaciones y se trabaja hombro a hombro para debilitar al crimen transnacional. El líder del Verde en la Ciudad de México, Jesús Esma, también reconoció este desempeño de García Harfuch. Dijo que es un referente de confianza, eficacia institucional y que ha mostrado ser un interlocutor capaz de construir puentes de entendimiento y cooperación tanto dentro como fuera del país. Le mencionaba los homicidios que se han reducido de acuerdo al propio secretario Harfuch. Y bueno, la organización Causa en Común advirtió que se detectaron inconsistencias en las cifras oficiales, no solo de homicidios, sino también de otros delitos. Bueno, pues a partir del 1 de septiembre, las cifras de homicidio doloso y robo de coches se van a poder consultar en la página del Gabinete de Seguridad, se van a publicar diario con reportes de los 32 estados. En Tlapa, Guerrero, un grupo armado se metió a una casa y mató a 4 integrantes de una familia. Y luego los agresores incendiaron la casa. Y esto es una tragedia porque la autoridad ha asegurado que están acompañando a las personas de Guerrero que fueron desplazadas por la violencia para que regresen a sus comunidades y ocurre esto. Así que pues una tragedia más en el violentísimo Guerrero. En Los Reyes, Michoacán, ayer, elementos del ejército se enfrentaron con hombres armados. 5 integrantes de una organización criminal resultaron muertos. Los soldados estaban haciendo labores de vigilancia, fueron atacados a balazos y vino este enfrentamiento. Por cierto, estamos recibiendo reportes de violencia y bloqueos precisamente en Michoacán. Buscaremos ir hasta ahí. Fíjense que sí va a haber festejos patrios en Sinaloa. Estaban cancelados desde 2024 porque pues inició una guerra que tiene a los sinaloenses guardados. Bueno, no guardados, pero tomando muchas precauciones. Y entonces la actual mandataria, Geraldine Bonilla, dijo que sí va a haber grito. No dijo aún quiénes van a participar en el concierto, pero sí va a haber fiesta. La bancada de Morena en el Senado prevé elegir el lunes 31 de agosto a quien presida la mesa directiva. Hay que recordar que su actual presidenta, Laura Itzel Castillo, pues ya deja el cargo para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, que lleva un rato sin jefa. La otra sucesión, la presidencia de la Suprema Corte, podría recaer en Lenia Batres, porque fue la segunda más votada en la elección del 25. Pero Ricardo Monreal pues sugirió mejor hacerlo a través de un acuerdo político. Y ya que hablo del Poder Judicial, jueces y magistrados federales en retiro bloquearon Avenida Revolución, ahí donde está este órgano de administración judicial de la Ciudad de México, para exigir el pago de sus indemnizaciones y de pensiones complementarias. Me enlazo a la redacción. Kena Uribe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi Pao. Por favor, máxima precaución para quienes se dirigen hacia la Ciudad de México. Y es que esta mañana un fuerte accidente paraliza la autopista México-Pachuca. Ocurrió a la altura de Tecámac, cerca de la salida a Ojo de Agua, donde un autobús de pasajeros de la línea ODT chocó contra un coche particular y terminó completamente volcado. Como podemos ver en las imágenes, decenas de pasajeros resultaron lesionados. El propio chofer declaró que entre todos se ayudaron para salir del autobús. Desafortunadamente, un hombre falleció en el lugar. En estos momentos, tanto el chofer como el conductor del coche han sido detenidos. Aunque aún se desconoce la cifra exacta de heridos, todos ya fueron trasladados a hospitales cercanos. El tráfico, te imaginarás, está a vuelta de rueda porque la unidad todavía no ha sido retirada. Así que si circula por la zona, por favor, tome sus precauciones. Es la información, Pao. Seguimos pendientes porque esto también es noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Kena. Y empezó en California un juicio que acusa a Meta de hacer adictivas sus redes sociales, de causar daño en niños y jóvenes, causar adicción. Los fiscales de California, Colorado, Kentucky y New Jersey buscan una multa que podría llegar a los 1.4 billones de dólares, cambios en la forma en que opera Facebook e Instagram, un proceso que puede durar varias semanas, pero que será interesante porque sí, todos usamos esas plataformas y quienes formamos a hijos, pues tenemos que entender cómo es que se generan estos procesos de adicción para evitarlos. Ya a la media, vámonos a la información en breve. Irán. Nos arrancamos, Pau, porque Carlos N., chofer de la revolvedora que tumbó una estructura publicitaria dejando sin vida a una mujer en Huixquilucan, Estado de México, fue vinculado por homicidio culposo y daño en los bienes. En Colima, un operativo dejó a 2 presuntos integrantes del cártel Jalisco
abatidos. Encontraron ahí restos humanos, armas, drogas. Autoridades aseguraron 245 kilos de metanfetamina ocultos en 8 contenedores en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se detectaron 18 paquetes de hoja de coca en el equipaje de una pasajera procedente de Perú. 4 marinos murieron. La camioneta en la que viajaban cayó a un río en La Pesca, Tamaulipas. La Profepa aseguró un tigrillo que estaba en una casa de San Pablo Huitzo, esto en Oaxaca. El propietario no tenía los documentos que acreditaran su legal procedencia. Y miles de sardinas muertas aparecieron flotando en la laguna Las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. Creen que se debe a un choque térmico y al exceso de nutrientes. Las infancias de la alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, padecen de un alto estrés debido a que en la demarcación no existen espacios para la recreación de los niños, según un diagnóstico de la propia alcaldía. Basol, vivir más y mejor, presenta. En este momento, el peso frente al dólar, 17.03. La bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida de 0.5%. Y Donald Trump suspendió por 3 días los aranceles del 50% a Canadá. Fue un acuerdo así de último minuto. Hubo 2 conversaciones telefónicas con el primer ministro canadiense Carney. Y bueno, pues se frenó el castigo comercial y ya en 3 días veremos en qué queda. Estados Unidos, donde sí impuso cuotas antidumping de entre 3.3 y 5.2%, fue a las importaciones de la fresa mexicana. Ante la decisión, la Secretaría de Economía dijo que están pues muy preocupados. Esto va a causar un daño a casi 5,000 productores de fresa en México. Basol, vivir más y mejor, presentó. Ayer se hizo muy viral esta nube que apareció en el sur de la Ciudad de México y empezaron a especular, ¿no?, que podía tratarse de un tornado. La verdad es que la formación, pues bueno, asusta un poquito, pero ¿saben qué es en realidad? Vámonos, que la escuelita se pone meteorológica. Bienvenidos, Pablito, Jorgito, queridos alumnos. Les cuento, esto se llama rotación nubosa o vórtice nuboso. Y es un fenómeno, ahorita se los enseño nuevamente, que ocurre cuando hay aire dentro o debajo de una nube y empieza a girar, ¿no?, y forma una especie de remolino. Miren, ahí está, y así se veía. Y puede generarse cuando coinciden corrientes de aire con distinta velocidad o temperatura. No es un tornado. Un tornado necesita de una columna de aire que gire con mucha más fuerza y que se extienda, ¿no? Muchas veces que incluso toque tierra. La rotación nubosa es algo mucho más sutil que no toca además la superficie terrestre. Pero está padre, ¿no? Sí. Bueno, está padre así en foto, pero te reto a que la veas así sin asustarte. No, bien, ustedes son muy valientes, pero precavidos, ¿no? Siempre. Me voy a enlazar rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela. Una carambola, Ricardo, te escuchamos. Buenos días. Así es, Pau, ¿cómo están? Buenos días. Es un choque de 4 vehículos aquí en la avenida Cuauhtémoc, el eje 1 poniente frente al Siglo XXI, las zonas hospitales del IMSS. Fíjate nada más, son 4 vehículos, uno tras otro. Ya llega un paramédico motorizado de una empresa privada, ya se cuentan los seguros, pero están estorbando muchísimo la vialidad en esta zona con dirección a la calle de Antonio M. Anza o hacia la avenida Chapultepec. Así que por favor, ojalá la gente de tránsito venga a ayudarnos para poder orillar estos vehículos, porque mira cómo quedaron. No sé quién iba distraído en el volante y esto ocasionó que se impactara uno tras otro tras otro. Son 4 automóviles y los demás tienen que utilizar el carril confinado, lo tienen que invadir para poder sortear este accidente múltiple que se encuentra aquí en la zona de avenida Cuauhtémoc entre la colonia Roma y la colonia Doctores. Paola, la información que tenemos que darte esta mañana aquí en la capital del país. Pues sí, seguramente frenó repentinamente y zum, 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 se hizo ahí la carambola. Te agradezco mucho, estamos pendientes, te mando un abrazo. Claro que sí, Pau, un abrazo de vuelta. Buenos días. Muy buenos días. Oigan, aquí le hemos dado un muy cercano seguimiento al caso de Paula Fajardo. Esta mujer que sufrió violencia por parte de su exesposo, Jorge Francisco N., allá en Cuernavaca, Morelos. Un tipo al que vimos golpeándola incluso frente a sus hijos. Ella difundió esas imágenes. Le pegaba incluso estando embarazada. Una cosa monstruosa, brutal. Le pegó embarazada, le pegó frente a sus hijos. Ella pues lo grabó justamente para denunciarlo y para que la difusión de las imágenes presionara a las autoridades pues para hacer su trabajo, ¿no?
ha recibido muchísimas manifestaciones de solidaridad y bueno, pues sí, ante la presión ya fue capturado el señor hace 2 semanas en Guerrero, está preso en el penal de Atlacholoaya en Morelos, enfrenta una acusación por tentativa de feminicidio. Paula reconoció que el proceso ha sido largo, que tiene crisis de ansiedad. Anunció además que no le va a otorgar el perdón. Exigió que se aplique todo el peso de la ley. Y esta es la razón por la que retomamos el caso. Ella pidió a las mujeres que enfrentan violencia, les pidió que denuncien y que busquen ayuda. El simple hecho de estarlo viendo constantemente en las audiencias a mí me genera pues, regresión, vuelta de hoja. En segunda, fue una decisión que tomé por mi bien, principalmente porque si mi mamá no está bien, bebés no están bien. Y pues sí, nos sumamos a ese llamado que hace Paula. Si eres víctima de violencia, sabemos que hay muchas dificultades para denunciar, sabemos que las más de las veces las autoridades te revictimizan. Pero si logras grabarlo, compártenos tu caso y le daremos difusión y seremos muy enfáticos y no dejaremos de insistir hasta que detengan al fulano o fulana, porque hay violentos en, digamos, todos los géneros. En Hidalgo, ayer, fíjese, los pobladores de Suchitlán se metieron, querían al alcalde y fueron por él hasta el Palacio Municipal de San Salvador. El alcalde Norberto Ramírez, de Morena, que pues reaccionó, pero ahí está reaccionando y entonces, suéltenme, pero pues eran muchos. Y pues ya vio, ¿no? Lo empujaron, lo jalonearon, lo sacaron a la fuerza. Una trabajadora también fue agredida porque trató de ayudarlo. Los primeros reportes apuntan a que la discusión estalló porque no llegaron a un acuerdo. Había ahí exigencias de los vecinos. No, el ayuntamiento no ha emitido ningún comunicado, las autoridades estatales tampoco, así que estamos pendientes. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron a jalones? Luego en Puebla, otro alcalde fue detenido, el de San Juan Tianguismanalco. Se llama Juan N. Bueno, no se llama Juan N., pero así le tengo que decir porque justamente ya fue detenido. Le dicen el Mantecas. ¿Por qué lo detuvieron? Por violación. La Fiscalía Estatal informó que en febrero, en las instalaciones de Palacio Municipal, cometió el delito. Y bueno, fue puesto a disposición de un juez de control de Atlisco. Así que ahí está, detenido ya, un agresor menos el alcalde morenista de San Juan Tianguismanalco. Voy ahora hasta Michoacán. Le decía que tenemos reportes de bloqueos, de violencia. Amanda Bautista, tú estás ahí. ¿Qué nos reportas? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días a ti, al auditorio. Informarte que en estos momentos en el estado de Michoacán se están reportando narcobloqueos en distintos puntos del estado, principalmente en la zona de Zamora, limítrofe con el estado de Jalisco. Hasta el momento no se desconocen los motivos, solamente se sabe que hombres encapuchados se acercaban a unidades automotrices, tanto autobuses como trailers y unidades particulares, para despojarlos de sus vehículos. Estas mismas unidades eran utilizadas para bloquear las carreteras y posteriormente les prendieron fuego. Es el reporte que tenemos hasta el momento desde Michoacán. Y te agradezco muchísimo, estamos atentos, gracias y buenos días. Fíjense, sí, Michoacán, donde apenas están superando esta sanción estadounidense que bloqueó la importación de aguacate porque les habían amenazado a sus supervisores, y eso lo que está ocurriendo el día de hoy en Michoacán. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, defendió la autonomía de los consejeros para resolver controversias entre partidos. ¿Por qué tuvo que defender la autonomía?
por la denuncia que presentó Alejandro Moreno, presidente del PRI, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Recordemos que él presentó una denuncia contra integrantes del Consejo del INE por coartar su libertad de expresión. Y es que le prohibieron usar el término narcopartido para referirse a Morena. Los fue a denunciar a Estados Unidos y bueno, pues Guadalupe Tadei dijo, a ver, somos autónomos. Todo esto en medio de la sesión extraordinaria que se convirtió, ¿qué le digo?, en una guerra de declaraciones. Otra vez el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, ¿se acuerda? El que fue a encarar, justamente ahí vemos pues esta discusión o provocación con Arturo Ávila en el patio del Senado. Bueno, otra vez hubo estridencia en medio de esto que ocurre con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que está pues claramente confrontado con el gobierno federal y con Morena. Este sujeto que hoy se da baños de pureza y que se hace la víctima, es un traficante de armas. Y no es algo que yo esté inventando, él lo ha dicho abiertamente, tiene una empresa armamentista en la que ha vendido equipo bélico no solamente a México, sino a países en donde hay genocidios. Y Arturo Ávila también ha sido señalado en el pasado por tener amenazas de muerte a diferentes personajes. Bueno, pues ahí las acusaciones que ya había lanzado y que aquí reiteró. Y bueno, pues Gutiérrez Mancilla rindió ayer protesta como representante del PRI ante el Consejo General del INE y se lanzó durante sus intervenciones contra los representantes morenistas. Primero contra el diputado Guillermo Santiago, a quien le reclamó por haber criticado la denuncia de Alito Moreno en Estados Unidos. Sacó a flote la polémica de Andrés Manuel López Beltrán. Hoy condena enérgicamente cosas que le son incómodas, pero yo también le quiero preguntar, ¿por qué no condena con esa misma energía que el narco junior de Andy López Beltrán esté coludido con el crimen organizado? Luego se fue contra el consejero Ucquive Espadas. Él había solicitado una moción de orden, llamó a los representantes de los partidos a dejar de fastidiar con debates políticos y concentrarse en la orden del día para debatir el presupuesto del próximo año. Y bueno, pues en vez de que ocurriera eso, el llamado al orden escaló y tuvo que intervenir la propia Guadalupe Tadei. Y si usted está tan fastidiado, consejero, pues también puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa. Debo de tener la posibilidad, y existe en el reglamento, de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden. Y entonces el consejero aludido le dijo que ser diputado pues no lo coloca por encima de la ley y que no tolerará faltas de respeto. Y usted está obligado a obedecer la norma. Su fuero no lo libra usted de obedecer la norma. Sería muy conveniente que aprendiera usted a respetar la ley y las demás normas. Y a eso me comprometo yo. Bueno, como sea, con el tono poco amistoso, el Consejo General del INE aprobó el presupuesto, más de 47 mil millones de pesos. 31 mil para organizar las elecciones, el resto para los partidos políticos y bueno, también un fondo para una eventual consulta popular o revocación de mandato, o sea que sigue siendo un gran negocio tener un partido político en las condiciones que sea. Bueno, ayer la segunda jornada de examen para entrar a la UNAM en la Ciudad de México. ¿Cómo les fue? Pues la verdad es que transcurrió sin incidentes, ya son más de 18 mil aspirantes ahí en el Palacio de los Deportes. Hoy es la última sesión en 3 turnos, pero fíjese, hay indignación por esto que ocurrió en una secundaria en Acámbaro, Guanajuato, la secundaria federal Centeotl. Los videos son muy indignantes. Un maestro, fíjese, realizando ahí conductas pues totalmente inapropiadas, o sea, miren nomás. Ahí se ve, el docente propiciando eso absolutamente reprobable, vaya, no lo tengo ni que decir.
Y ahí está, y hasta besito le da, pero no es la única, ¿eh? Muerto de risa con esos pues movimientos claramente con insinuaciones sexuales. Menos mal que lo grabaron y que lo difundieron. La gobernadora del estado, Olivia Denise García, dijo que el maestro ya fue separado de su cargo y que el área jurídica está analizando si el caso podría incluso derivar en un proceso penal. Me dio miedo de que mis hijas puedan ser involucradas con gente de este tipo de mentes sucias. Pues sí, y esos juegos no son normales, y esos juegos no son juegos, es abuso, es acoso, y pues sí, toca denunciarlo. Si algo así ocurre en tu salón de clases, toca denunciarlo. En Tepic, 20 años. Estaba amenazando este tipo, Arturo, con un arma a una alumna, ahí cerquitita de la Universidad Autónoma del Estado. Al parecer su exnovia. Y ahí estaba el muchacho armado, le decomisaron este revólver cargado con 6 cartuchos, ¿eh? Por fortuna no hubo heridos, por fortuna lo detuvieron a tiempo. Y bueno, pues ya le están dando atención a la estudiante involucrada. Sí, el 11 de agosto hubo un edificio que se cayó, estaba en proceso de demolición y claramente algo salió muy mal. Y se vino abajo en la colonia Escandón, ahí es el viaducto de la Ciudad de México. Bueno, pues hay nueva información. La empresa dueña del terreno explicó que el incidente se debió al reblandecimiento del suelo por las intensas lluvias. Las estructuras eran muy viejas, tenían más de 60 años, ya tenían daños por los sismos, pues todos, los del 85, los del 17. El caso es que las obras están suspendidas mientras las autoridades deslindan responsabilidades. Vámonos a la información meteorológica. Irán, ¿cómo se va a comportar el cielo? Y es que, Pau, hablando de lluvias, se esperan más todavía para Nayarit, para Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero y también para Oaxaca. Ahora sí que literal, agua. Sigue la onda de calor en contraste para Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas, con temperaturas que van a alcanzar hasta los 41 grados. Para los chilangos y las chilangas, aquí en la Ciudad de México hay 75% de probabilidad de lluvias, así que lo más seguro es que nos llueva sobre mojado. Ay, corazón. No chubascos. Le informaba ya que se reportan narcobloqueos, coches quemados en distintos puntos de Michoacán, donde apenas habían librado esto de poder exportar el aguacate a Estados Unidos. Se había frenado la exportación porque pues las amenazas y la violencia llegó también a los inspectores estadounidenses. Nadie se salva en Michoacán. Y entonces vino el anuncio de que se haría el enorme esfuerzo por devolver la paz y la tranquilidad a los michoacanos. Y mire, hay fuentes periodísticas que citan a la Secretaría de la Defensa con un saldo preliminar de 5 civiles abatidos. La presidenta Sheinbaum acaba de hablar al respecto. Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información. Y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar. ¿Y de qué grupo delincuencial se está Ya lo hablando? informaría el secretario bueno, el secretario no está en México, pero el Gabinete de Seguridad. Bueno, pues es lo que mencionó en torno a Michoacán. También le preguntaron nuevamente sobre el tema de la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y dijo que ya respondió muchas veces de ese tema y que ya no va a hablar al respecto. Le hemos presentado aquí este trabajo impecable de investigación periodística que muestra lo que ocurre en el penal de Santa Marta Catitla. Traslado deliberado de mujeres vulnerables a dormitorios de alto riesgo, fallecimientos. Esta es la segunda parte ya de esta investigación especial de Excelsior.
Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura son las mujeres que han muerto en Santa Marta, Acatitla durante 2026, en un periodo de apenas 3 meses. Algunas de las fallecidas enfrentaban problemas de adicciones, pero denuncian que esto no era por voluntad propia. Señalaron que el origen de estas adicciones es un problema que recae directamente en las decisiones del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento, el cual se encarga de evaluar el perfil de cada reclusa y clasificarlas en los módulos o dormitorios al interior del penal. Las denuncias apuntan a Lorena Morales Vázquez, jefa del CDUDT, a quien acusan de trasladar a internas vulnerables a dormitorios con altos índices de consumo de estupefacientes. La licenciada Lorena Morales Vázquez, que es la jefa de CDUDT, es la que hace los cambios. O sea, si le caes bien, te va a hacer una buena reclasificación, pero si le caes mal, te va a hacer una mala reclasificación. En estos módulos, la presión económica y las amenazas de grupos que operan con la complacencia administrativa empuja a las reclusas a situaciones límite. Porque deben dinero y estando el terror que les meten, que pues entre su terror y entre que la familia ya no les quiere depositar, pues ellas solitas pues deciden quitarse la vida. Las internas identificaron a Maribel Niño, Alexis y Hailey la sicaria como las mujeres que ejercen el control en dichos dormitorios. Tras la renuncia de Jessica López Avilés, subdirectora operativa en Santa Marta, Acatitla, señalaron que se le atribuyó la culpa a ella, ocultando a los verdaderos responsables de lo que ocurre al interior. Todo el mundo pensaría que las indicaciones las dan seguridad y custodia, pero no es así. Pero pues todas esas decisiones están hechas de cabeza. Me enlazo rápidamente con Ricardo Vitela. Tienes nueva información, Ricardo, ¿qué pasa? Sí, Paola, estamos en el eje 2 Norte, Manuel González, aquí en la zona de Tlatelolco. Mira el impactante accidente de esta motocicleta contra este vehículo, exactamente en esta zona de Tlatelolco. Hay una persona lesionada, el conductor de la motocicleta, que tiene fracturas en el brazo y en la muñeca, y así quedaron estos dos vehículos. Pau, desafortunadamente el exceso de velocidad y la falta de precaución es lo que origina este tipo de incidentes. Han llegado familiares, ya se encuentra lesionado a bordo de una ambulancia del ERUM, que próximamente será trasladado hasta un hospital cercano a esta zona de Tlatelolco. Lo que tenemos que informarte desde este punto céntrico de la capital del país, Pau. Te agradezco la información esta mañana movidísima. Pues otra vez se puso interesante la conferencia en Palacio Nacional. Le preguntaron a la presidenta sobre el reportaje publicado por el semanario Z de Tijuana, que señala a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Oiga, presidenta, ¿es investigada por las autoridades de Estados Unidos? Y esto respondió. Nosotros no tenemos otra información. Oficial, no hay ninguna información. Si quieres para allá para que cuando no esté tan duro. Cuando toca. 3 de 5. No, al rato me acusan de violencia y recursos humanos. ¡Mua! Vecinos, su turno.